Buenos días, compañeros. Aquí estamos con otro vehículo más. Aquí tenemos un 2015 Mercedes CLA 250 que este cliente nos llama porque tiene un problema con el aire acondicionado. El vehículo enciende y no le funciona el aire acondicionado, no echa frío por aquí. El dashboard entero funciona. Aquí pueden ver que todo comanda, la velocidad del soplador funciona, pero el aire acondicionado no le funciona. Ya nosotros estamos avanzados aquí con nuestro diagnóstico, ya tenemos nuestro escáner colocado y como pueden ver aquí tenemos un código en el AC Module, en el módulo del aire acondicionado. Este código refiere a que hay un circuito abierto en el compresor. Vamos nosotros a corroborar que este código sea verdad. Ya lo tengo conectado aquí, mi herramienta de diagnóstico. Como pueden ver allá abajo, el compresor es de 3 cables, pero yo estoy tomando los 2 cables de corriente, uno que va a la válvula variable y otro que va al clutch. Por eso tengo nada más 2 agarrados de los 3, porque yo quiero probar si hay comando de corriente hacia el compresor. En estos momentos, si encendemos el vehículo y encendemos el aire acondicionado, no va a haber comando hacia el compresor, no hay corriente. Entonces muchos pensarán que es un problema eléctrico, pero esto es un modo de seguridad en que entra la computadora, el aire acondicionado, para no arrancar el compresor porque hay un fallo. Entonces al detectar que no hay la resistencia, ya sea de la válvula variable o del clutch, genera el código y se inhibe. Pueden ver aquí, vamos a entrar en el escáner. En el punto donde dice prueba de actuadores, refrigerant compressor, y nosotros vamos a seleccionar el 100% y le vamos a dar OK. Y ahí ven que hay consumo de amperaje por parte de la válvula. Ahí pueden chequear en la data también el sensor de temperatura de evaporador y el sensor de presión. Con esta data no es necesaria ni siquiera conectar los manómetros del AC, porque esa data te ayuda mucho al diagnóstico. Ahí ahorita en este momento debería haber corriente en nuestro compresor. Vamos a probar primero en el cable amarillo, que está conectado al cable blanco con negro. El cable blanco con negro que llega al compresor es el cable de corriente. Vamos a probar en ese cable de corriente que hay el cable de corriente del clutch. Vamos a probar ahí, déjenme conectar aquí un momento. Ahí conecté mi Power Pro y como pueden ver hay 12.2 voltios. Hay comando al clutch y el clutch no está siendo activo. Miren, aquí el comando del clutch del compresor de 12 voltios. Y miren, yo giro el clutch y no hay conexión entre la parte interna del compresor y el eje, entre el clutch y el eje. Entonces aquí, como pueden ver, está totalmente libre. Este compresor tiene malo el clutch. Vamos a de todas maneras corroborar si a la válvula variable le llega corriente. Es un poco incómodo de acceder a él, pero una vez que tú logras conectar las pinzas se te hace bastante fácil unirlo. Como pueden ver, aquí abajo hay 10.8 voltios, que es el voltaje que va hacia la válvula variable del compresor. El problema de este carro es el compresor del aire acondicionado, que tiene el clutch abierto. Es de un Mercedes del 2015 CLA.